por ese precioso cántico. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3. Vamos a hablar en esta noche de cómo experimentar un cambio real en nuestras vidas. Cómo experimentar un cambio real en nuestras vidas. Estamos tomando el Evangelio de Mateo para conocerlo, lo leemos y luego le buscamos alguna aplicación práctica para cada uno de nosotros. Así que cuando tenga el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12, me dice por favor un fuerte amén. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, esta noche queremos agradecerte la oportunidad que nos das de reunirnos a media semana con el único propósito, Señor, de abrir la Escritura y de encontrar un mensaje pertinente para cada uno de nosotros. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para la instrucción, que esta palabra pueda ser de exhortación, de edificación y consolación, y que podamos atesorarla, Dios, porque todo te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Esta noche tomamos esta escritura ya avanzando en el Evangelio de Mateo, y en ella se nos presenta lo que Juan Bautista está anunciando: la venida de Jesús de Nazaret. Y este no solamente es un relato de carácter histórico, sino que tomaremos los textos bíblicos para poder hacer nuestra esa palabra, y a través de todos esos 12 versículos darnos cuenta que todos nosotros necesitamos un cambio, necesitamos una transformación en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Porque realmente eso es el Evangelio. El Evangelio no es un momento de entretención, no es un momento de, digamos, de un espectáculo. No, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio que transforma vidas. Es un evangelio que nos hace nuevas criaturas. Es un evangelio que, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con estos textos bíblicos
tomando las palabras de Juan Bautista, vamos a darnos cuenta la visita de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que aparece ahí es que debemos de limpiar nuestras vidas, así como el Señor dice que Él limpia. Hay una frase ahí que dice que limpia, ya la vamos a estudiar. Y básicamente, amados, esta noche no se trata de que la iglesia te va a cambiar, no se trata que la denominación te va a cambiar, no se trata que te va a cambiar la religión, porque lo que verdaderamente cambia y transforma es el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Entonces, a la pregunta de nuestro sermón, ¿cómo experimentar un cambio real en nuestras vidas? Vamos a hablar de tres cosas esta noche. La manera de experimentar ese cambio es cuando yo me preparo para que Dios me transforme, y eso lo estudiaremos en el versículo 2 y en el versículo 3. La segunda cosa para poder experimentar un cambio real en nuestras vidas es cuando yo estoy dispuesto a darles frutos a Dios. La palabra del Señor me habla de frutos. Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Entonces la manera de experimentar un cambio es cuando yo estoy dispuesto a darle frutos a Dios. Si yo no estoy dispuesto a querer darle frutos a Dios, entonces jamás habrá un cambio real en mi vida. Y finalmente vamos a estudiar la manera de experimentar un cambio real es cuando yo permito que Cristo sea el que vive en mí. O en palabras del apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo para poder morir por todos nosotros. Así que eso lo veremos del versículo 11 y 12. Comencemos entonces, amados, en el versículo 2 y 3. Cuando hablamos de cómo experimentar un cambio real en nuestras vidas, estamos hablando de cuando yo me preparo para que Él me transforme. ¿Y cómo me preparo? Vea usted el versículo 2, por favor, del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y la primera cosa que dice el versículo 2 es, y diciendo, ¿qué cosa dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Juan Bautista comienza a predicar, les dice esa frase, arrepentíos, pero solo se puede arrepentir aquel que reconoce la necesidad de un cambio. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Si yo no reconozco que necesito un cambio de Dios, entonces yo jamás me voy a arrepentir, porque yo pienso que estoy bien, porque yo pienso que nada malo hay en mí, porque yo pienso que casi soy la cuarta persona de la Trinidad. Cuando la Biblia dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de que yo debo de reconocer que necesito cambiar ciertas cosas. La pregunta de esta noche es si realmente yo reconozco lo que tengo que cambiar. Y no me vea a su vecino, por favor, porque es bien fácil ver 10 cosas que el vecino necesita cambiar. Amén. Pero nos cuesta reconocer una que nos corresponde cambiar a nosotros. Claro, yo le hago al vecino un análisis y le digo, no, lo que pasa es que el hermano necesita cambiar esto, lo otro y aquello, y yo no necesito arrepentimiento. Sí. Y cuando yo reconozco, cuando yo estoy consciente que necesito arrepentirme, entonces significa que yo me estoy preparando para que Dios me transforme. Me estaba diciendo un amigo que él
Por muchos años tuvo una gran dificultad porque cayó en el vicio del alcoholismo y en el vicio de la drogadicción. Me está contando, él es una persona muy pudiente ahora y me dice: mire, pastor, me dice, yo perdí en 6 meses, perdí una empresa que me heredó mi papá y perdí $100,000 que tenía en una cuenta bancaria heredada por mi padre. ¿Se imagina usted, hermano, en 6 meses perder empresa, perder dinero? Y dice que cayó en una situación tan caótica. Pero ¿sabe cuál es una de las cosas que más se me queda de la plática con él? Que me dijo: ¿sabe cuándo yo comencé a salir de mi problema? Cuando acepté que yo era un alcohólico y que yo era un drogadicto. Ahí está, esto es lo primero. Lo primero es aceptar que yo necesito un cambio. Y me estaba testificando: para gloria y honra del Señor, me dice, llevo 13 años limpio, sin una gota de alcohol y sin ningún tipo de drogas. Eso no lo pudo hacer ninguna terapia, no lo pudo hacer ningún psicólogo. El que sí lo pudo hacer es el Espíritu Santo de Dios. Pero volvamos al punto. En el caso de esta persona, reconoció su problema, reconoció su falta, reconoció la necesidad de arrepentirse. Y la pregunta es: ¿y yo qué reconozco cambiar? Pues no, yo sí reconozco que tengo serios problemas, dirá usted, con mi carácter, por ejemplo. Pero lo reconocemos. Le decimos: Señor, yo necesito arrepentirme, porque cuando el diablo me entra, yo no respondo. ¿Lo reconocemos? ¿Luchamos con eso? Señor, yo te estoy clamando porque reconozco que una de las cosas que más es esto, esto y lo otro. ¿Lo reconocemos? Porque para experimentar un cambio real en nuestras vidas, yo me estoy preparando para que Dios me transforme. Pero ¿cómo me preparo? Primero, reconociendo. Señor, le dirá a la hermanita, yo reconozco que soy chambrosa, que no me pueden contar nada porque medio me cuentan y ya lo sabe todo Ciudad Delgado. ¿Lo reconoce? Yo reconozco que hago esto, yo reconozco que hago otro, lo reconocemos, hermanito. Y vuelvo a lo mismo, es que es fácil reconocer la maldad de otros, pero ¿y la mía? Ese es el punto. La segunda cosa que aparece en el texto, aparte de reconocer la necesidad de algo que debo de cambiar, el versículo 3 menciona un lugar geográfico. Pues este es aquel que de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama, ¿a dónde? En el desierto. La segunda cosa es: yo debo de crear un espacio adecuado, un lugar adecuado. Voz que clama, ¿dónde dice? En el desierto. En el desierto no hay ruidos. En el desierto no hay distracción. Se prepara el camino a Dios en el desierto. Entonces, si lo primero que hay que hacer es reconocer lo que necesito cambiar, lo que necesito arrepentirme, lo segundo es tener claridad, buscar un momento de silencio con Dios, hablar cara a cara con Dios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder hablar cara a cara con Dios, pero así, sin cosas de lenguaje religioso, sin cosas, no, pero hablar cara a cara con Dios a solas. Por eso a mí me encanta el Evangelio según Mateo, cuando dice que cuando usted entre en oración, se meta en su aposento y cerrada la puerta, dice: ora a tu Padre que está, ¿a dónde? En lo secreto. ¿Por qué quiere Dios hablar en lo secreto? Para que hablemos con Él cara a cara.
pero de esas oraciones que son francas. Porque ahí, al igual que se prepara el camino en el desierto al Señor, también en nuestro corazón, en la interioridad nuestra, en esa soledad, en ese silencio, podemos decirle: Señor, esto soy, esto siento, esto pienso, esto medito. Y Dios, créame, que una de las cosas que más ama el Señor es la sinceridad del corazón. Porque a Dios no lo apantallamos, que levantamos las manos, que lloramos, que esto. Dios sabe lo que usted y yo somos. Amén. Y le encanta a Dios cuando tenemos esos momentos a solas, donde podemos decirle: esto soy, esto tengo, esto quiero, esto siento, esto pienso, pero así, tal cual. No opacarnos en una barrera religiosa, no pensar o escudarnos en... No. Señor, esto soy. Ahí nosotros estamos preparándonos para que Dios nos transforme. Por eso dice esa alabanza maravillosa de este hermano, ¿cómo es que se llama? Que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar, dice, para que tú crezcas en mí. Jaime Murrell, es verdad. Esa intimidad con Dios. Luego, versículo número 3, siempre al final dice una frase: voz que clama en el desierto, 2 puntos. Y después, que dice: preparad el camino y enderezad sus sendas. Hermano, yo no tengo la capacidad, porque no lo conozco, y si lo conociera, no soy chambroso. Pero usted sabe cuáles son los obstáculos, cuáles son los hábitos, cuáles son las actitudes que tiene que enderezar. No lo sé. Apenas yo y lucho con los míos. Solo sé que aquí, si yo quiero prepararme para que Dios me transforme, yo tengo que quitar ciertos hábitos, ciertas actitudes y ciertas cosas que, si no las enderezo, Dios no me va a transformar. Y le tengo noticias: tiene que tener la disposición. Solo la disposición. Como dice Romanos: porque el querer es más que el poder. Deseo. Entonces, con esto, cuando hablamos de cómo experimentar un cambio en nuestras vidas, con esto hablamos de que primero yo tengo que prepararme para que Dios me transforme, y para que Dios me transforme, reconozco la necesidad de un cambio. Al arrepentirme, creo un espacio adecuado en el silencio de plática con Dios. Y tercero, elimino todos los obstáculos, los hábitos, las actitudes que bloquean mi crecimiento con Él. En segundo lugar, para poder experimentar un cambio real en nuestras vidas, fíjese bien, yo debo de estar dispuesto a dar frutos. Aquí, esto es una cosa muy personal. Hablemos de la importancia que nosotros le vamos a dar a la demanda de Dios. ¿Y cuál es la demanda de Dios? Que demos frutos. La demanda de Dios no es simplemente que nos vistamos adecuadamente. La demanda de Dios no simplemente es que tengamos una religión. No. La demanda de Dios es: hagan frutos. Hagan frutos. Vea cómo dice el versículo 8. 3:8 de Mateo, dice la frase o el verbo con el que comienza el versículo es: haced, no decid. Dice hacer. No basta con tener la intención. Dios quiere que nosotros le demos resultados tangibles.
Dios quiere que nosotros le demos cosas que se pueden palpar, que se pueden ver. No es que yo formo parte del tabernáculo, yo formo parte de tal iglesia. No, no, no. Aquí no importa donde usted pertenezca. Aquí lo que interesa es que usted y yo le estemos dando frutos, no a la denominación. Porque el que quiere los frutos, ¿quién es, hermano? ¿Quién quiere los frutos? No los oigo. ¿Quién quiere los frutos? Dios. Y aquellos que subrayan ahí en un círculo, ponga ese verbo, hacer, no decir, porque decir cualquiera dice, hagan. No es que yo soy aquí, que yo soy allá. Los resultados. Un día me acuerdo, hace muchos años, uno de mis compañeros de trabajo me puso en mal con el jefe, porque los miércoles y los viernes yo siempre salía a las 2 de la tarde por venirme a la iglesia. Y entonces había una molestia de parte de todos los demás compañeros, que cómo es que yo tenía esos privilegios. ¿Cómo es que a mí me daban chance de salir el miércoles a las 12, el viernes a las 2? Yo había hablado con mis superiores porque yo tenía un compromiso eclesial, que me hicieran el favor de darme permiso los miércoles y los viernes, porque yo tenía una responsabilidad eclesiástica. Y me acuerdo que fue tanto el relajo que se hizo, que hasta una reunión nos citaron todos, y yo dije, esto se va a poner bueno. Y me gustó mucho el enfoque que le dio el jefe, porque dice, hagamos algo. Aquí no los voy a medir por el tiempo que trabajan. Aquí los voy a medir por los resultados. No es que yo hago esto, aquí no importa lo que diga. Aquí lo que importa es lo que produce. Si usted me produce, le dijo a uno de los compañeros, si usted me produce el doble o el triple, vaya, ni siquiera venga de lunes a viernes, va. Aquí lo que interesa es lo que produce. Y traigo a colación esto porque el Señor en este texto bíblico, a través de Juan Bautista, también dice lo mismo: haced frutos. No, si la ropa es bonita, que nos aparenta ver como creyentes, como líderes, como pastores, voy a ponerme un saco, esto y lo otro, pero la pregunta que se hace el Señor es: ¿y cuáles son tus frutos, hijo? ¿Cuáles son? No se trata de la iglesia a la que perteneces. Se trata que con 20 años de ser creyente, con 10 años de ser creyente, ya hubieras mostrado tus primeros frutos. Por lo menos un poquito, pues. Pero hay quienes, en lugar de estarle dando frutos positivos a Dios, lo que estamos haciendo es ir para atrás. La pregunta de esta noche es: ¿estoy dispuesto a darle frutos a Dios? Dice el versículo número 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Mire lo que aparentemente iban a decir ellos: a Abraham tenemos por padre. Tu identidad no depende de los familiares que son creyentes, porque ellos se escudaban al decir: no, si nuestro padre es Abraham. A mí me encanta cuando en el Evangelio de Juan le dicen estos mismos discípulos al Señor: no, si nuestro padre es Abraham. Y les dice Jesús muy elegantemente: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Y les dice muy así, muy cortés: ustedes lo que realmente son, le dice, son hijos del diablo, son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque siguen haciendo las mismas obras infructuosas. ¿A qué me refiero? Cuando se trata de darle frutos al Señor, de estar dispuesto de darle frutos, no se trata, es que mi abuelita llega a la iglesia, es que mi papá es servidor. Sí, pues sí, pero eso es él. ¿Y mi fruto? ¿Dónde está?
No es que mi esposo va al culto. No, es que no se trata de tu esposo. Los frutos te los está pidiendo el Señor a ti. ¿Están aquí todavía, hermanos? No es que mi mamá va a evangelizar. ¿Y tú? El Señor, amados, quiere que nosotros tengamos una identidad, pero la identidad nuestra no se va a notar por la ropa o por la denominación o por los colores de la iglesia. La identidad nuestra se va a notar con tus acciones. Con eso. ¿Cómo me identifico yo? Y esa identificación es a partir de lo que yo hago. No, si yo pertenezco al Tabre de hace tanto tiempo, ajá, y me voy a escudar en qué. No, si yo conozco al hermano de la iglesia, sí, pero ahí no radica tu identidad. Tu identidad y la mía radican en lo que hacemos, no en lo que decimos. Porque viene otra cosita medio complicada, mire cómo dice el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? En el fuego. Y voy a darle dos enfoques a este punto. El primer enfoque es evaluar personalmente qué es lo que yo estoy dando fruto. Porque el problema de esto es que si yo no le doy fruto al Señor, al final Él va a decir, no, este hermano, esta hermana, ya le di tantas oportunidades. Así como la viña de Isaías. Si quiere, busquemos Isaías capítulo 5, por favor. No me pierda Mateo, solo nada más el texto de referencia, Isaías capítulo 5. Cuando la tenga me dice amén, por favor. Isaías capítulo 5. ¿Ya están ahí, amados? Dice el profeta Isaías capítulo 5: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Están leyendo, hermanos? Póngale atención. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, dice el versículo 2, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Y qué dice el versículo 2 al final? Y esperaba que le diese uvas de esas que son esas uvas sabrosas, que son esas uvas que son buenas para degustarlas, para saborearlas. Por eso el versículo 2 dice, la había cercado, la había despedregado y había seleccionado cuáles semillas para plantar. Todo estaba bien, despedregar, plantar viña. Había edificado en ella, en medio de ella, una torre para cuidarla de los animales, que no les pasara nada a la viña. Y había también, dice, un lagar, que era un lugar. El lagar era un lugar donde se machacaban las uvas, porque se esperaba que la cosecha fuera maravillosa y esperaban las mejores uvas. Pero dice el texto del versículo 2 al final: y en lugar de dar uvas, ¿qué dio, hermanitos? Uvas silvestres. No sé si tenés otra versión ahí que nos ayude a entender esa frase de uvas silvestres. Solo avísenme si tienen otra versión. Sí, dice, él esperaba que le diera buenas uvas, pero ¿qué le acabó dando, hermanos? Uvas agrias. De esas que no tienen, no se sabe si es sabor ácido, si es sabor amargo, si es sabor, qué horrible es eso. Él esperaba la uva dulcita,
Él esperaba el fruto apreciado, así como Dios espera el fruto bueno de nosotros. ¿Y qué le damos? Frutos agrios. Mire cómo dice el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? 5. Y aquí viene aquella expresión de Mateo, que el árbol que no da buen fruto, el hacha ya está puesta. Mire cómo dice el 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Qué va a hacer el Señor? Le va a quitar su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada. ¿Y qué va a crecer? Cardo, espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Y luego dice el 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Vuelva a Mateo, por favor. Dice el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y eso lo interpretamos con Isaías. Esa es la primera interpretación de este pasaje. La segunda interpretación es: ¿cuáles son las cosas que a mí no me permiten darle fruto a Dios? ¿Qué es lo que no me permite producirle a Dios? ¿Por qué no esta noche hacemos un inventario delante de Dios y decimos: por esto yo no le puedo dar fruto a Dios? ¿Y sabe cuál es la propuesta bíblica? Que usted corte todo eso que no le permite dar fruto a Dios, porque si no corta esas cosas, el que finalmente terminará siendo cortado es usted y soy yo. O elimina aquello que no le permite dar fruto, o al final el eliminado terminará siendo usted. Esa es la otra interpretación. Por eso, ¿cuáles son aquellas cosas que yo tengo que cortar? Usted lo sabe. No necesito decírselo, no necesito explicárselo. Yo estoy seguro que el Espíritu le está diciendo a usted: esto. Eso es lo que no te permite dar fruto. El día que los cortes, me vas a dar fruto y me vas a tener contento. Si no los cortas, el que va a ser cortado sos vos. Amén, iglesia. Finalmente, para experimentar un cambio real en nuestras vidas, no solamente debo prepararme para que Dios me transforme, no solamente debo estar dispuesto a darle frutos, sino que también, fíjese bien, debo de permitir que sea Cristo el que viva en mí. Y por eso dije en la introducción, así como lo vivió Pablo, ya no vivo yo. ¿Quién decía Pablo? Cristo vive en mí. Pero le permitimos que Él viva en nosotros. En el caso del relato de Mateo 3, ¿cómo se demuestra la humildad de permitir que Cristo viva en nosotros? 11. Mire cómo Juan reconoce esto. Dice Mateo capítulo 3 versículo 11: yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene
tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, coma esta frase, anótela. ¿Cómo dice Juan Bautista? Es más que quién, que yo. Esa frase anuncia la humildad de Juan Bautista. Juan Bautista era un tipo que vivía en el desierto y que fue reconocido por múltiples personas, por multitudes. ¿Quién no conocía a Juan Bautista? Su forma de vestimenta, su alimentación, lo hacían distinto a todos. Juan se había ganado un puesto. Juan se había ganado un liderazgo. No se lo ganó por palabras, se lo ganó por lo que hacía. ¿Quién no conoce a Juan Bautista? Incluso los historiadores romanos mencionan ciertas prácticas. Como Tácito o como el otro historiador romano que se me ha ido en este momento el nombre, hacen referencia a esos movimientos del desierto. Juan Bautista era uno de ellos, conocido por las autoridades religiosas, conocido por las autoridades políticas del momento. Miren, Juan Bautista, cuando fue degollado, es cierto, el texto bíblico es que le dijo: no te es lícito tenerla. Sí, pero realmente Juan Bautista era un dolor de cabeza por las denuncias que hacía. Solo se buscaba una excusa para poder matarlo. Así era Juan Bautista, conocido por todo el mundo. Es más, por el mismo Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Marcos llega a ser bautizado. Jesús le pide a Juan Bautista que lo sumerja. ¿Por qué? Porque él era el encargado de todo. Los discípulos lo miraban a él como un liderazgo. Era mayor que Jesús, con más experiencia, con horas de recorrido, con amenazas, con gente que había bautizado, con gente que les había predicado, y de repente aparece el tal Jesús. Claro, en nuestras lecturas, claro, para nosotros Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, pero en el contexto inmediato, Jesús no era más que un jovencito que apareció ahí de la nada. Todavía no ha hecho grandes cosas cuando le pide a Juan Bautista que lo bautice, valga la redundancia. Pero ¿cuál es el punto que quiero destacar? La humildad. La humildad de decirle, cuando le pidió Jesús que lo bautizase, le dice Juan Bautista: no, le dice, no soy yo el que te tiene que bautizar a ti, eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Y aquí en este versículo número 11 aparece otra evidencia de que Juan Bautista no le hizo caso a su orgullo ni le hizo caso a su ego, sino que tiene la humildad de reconocer que él bautiza para arrepentimiento en agua, dice Juan, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de llevar o de desatar su calzado, porque es más poderoso, dice Juan, que yo. Interesante, porque Juan sabía que la historia no giraba alrededor de él. Ese fue Juan Bautista, despegándose de su ego, despegándose de su orgullo y reconociendo que sobre el cual debe girar todo
se llama Jesucristo de Nazaret. Él es más poderoso que yo. Claro, eso dice el texto, eso leemos nosotros, pero la reflexión es, ¿y en nuestras vidas el Señor es más poderoso que nuestro propio ego y que nuestro propio orgullo? Esa es la pregunta. En nuestras propias vidas nosotros dejamos que Él sea más poderoso que nosotros mismos. Es que mire, dominar bestias como estas requiere de humildad. ¿De qué requiere, hermanos? De cederle a Cristo el control. Porque yo quiero pelear, pero yo quiero tal cosa, pero es que ya no vivo yo. ¿Qué dice Pablo? Yo le quiero reventar la boca, pero ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Ay, es que yo le voy a decir un par de cosas a esa vieja, pero ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Están aquí todavía, hermanos? Nos está hablando el Señor a todos, va. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él es más poderoso que yo, dice Juan. ¿Será más poderoso que nosotros? ¿O nosotros nos creemos más importantes que el Señor? ¿Así hablaría Jesús? ¿Así reaccionaría Jesús? ¿Así ultrajaría Jesús? ¿Así se vengaría Jesús? Pregúntese. Yo también me estoy preguntando. Versículo 11, antes de que alguien se enoje. ¿Qué dice el 11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El agua en un lenguaje simbólico es decir que es un cambio superficial. Cuando alguien se bautizaba o cuando alguien se bautiza es porque está dando un testimonio público de su fe en Dios, pero eso solo lo vemos en el exterior. Póngame atención a esto. Y no estoy mezclando doctrinas ni teología, me estoy yendo al texto directamente. Ser bautizado en agua entonces es un cambio superficial que todos vemos solo en el exterior. Y sigue diciendo el versículo 11: pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él, que dice, os bautizará ¿en qué, hermanos? En Espíritu Santo y fuego. El fuego purifica lo que el agua solo limpia por fuera. Por eso es que antes de que la gente siembre allá en todas las hectáreas donde se siembra maíz, donde se siembra frijol, ¿qué es lo que hacen primero? ¿Qué hacen? Quemar. ¿Y por qué queman? Para poder matar cualquier plaga, cualquier insecto, cualquier cosa que destruya. Entonces el texto dice: yo bautizo con agua. El cambio superficial que la gente ve, el bautismo por fuego, y solamente estoy haciendo una interpretación simbólica. El bautismo por fuego es cuando el Espíritu Santo te transforma y realmente eres una nueva criatura. El problema es que muchos de nosotros solo tenemos el bautismo exterior. Necesitamos el bautismo interior. Finalmente dice el 12: su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y qué es lo único que va a recoger? Dice, hermanitos, el trigo en el granero. Y todo lo demás, lo que es paja, ¿a dónde lo va a tirar? Al fuego que nunca se apaga.
Esto significa que el Señor aprende a separar lo que le produce fruto y lo que no le produce fruto. Los cristianos de trigo son aquellos que dan frutos dignos de arrepentimiento, y los cristianos de paja, ahí dice la palabra paja, son aquellos que dice el Señor: los voy a tirar a ese fuego. Hermanos, para poder tener cambios reales en nuestras vidas, necesitamos primero prepararnos para que Dios nos transforme. Segundo, necesitamos estar dispuestos a darle frutos. Y tercero, permitir que Cristo sea el que vive dentro de nosotros. ¿Cómo termino esta meditación? Juan en su mensaje nos quiere enseñar a nosotros a que seamos cristianos de esos como el trigo. ¿Y quiénes son los cristianos como el trigo? Los que nos preparamos para que Dios nos cambie, los que damos frutos agradables al Señor, y los que somos humildes y nos dejamos moldear con el carácter de Cristo. Amados, el cambio real no es un evento. El cambio real es el resultado de enderezar nuestras vidas día a día y permitir que ya no vivamos nosotros, sino que el que viva sea Cristo dentro de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te suplicamos, Dios, todos los que aquí estamos, que hayan cambios reales. Que podamos, Señor, ser ese trigo que la Biblia nos menciona. No queremos ser la paja que va a ser. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.